En el vídeo anterior os comentaba este gráfico y su importancia de cara a predecir las próximas recesiones económicas. Efectivamente, estos últimos días ya ha pasado, se ha invertido esta curva de tipos y ya se están empezando a ver tanto noticias como reacciones bajistas en el mercado, como supongo que habréis visto. Todo el mercado cripto, por ejemplo, ha caído entre un 10 y un 20%, porque los grandes fondos y las grandes empresas están cubriendo las espaldas de cara a esa probable recesión económica y porque esa gente estudia antes que nada este tipo de gráficos que os vengo yo enseñando en los últimos vídeos. Y chicos, en el vídeo de hoy vamos a analizarlo prácticamente todo, pero en concreto voy a sortear $100 en tokens de Syscoin, que es una de vuestras favoritas, y sé que os gusta más que sortee de Syscoin que de otras criptomonedas. Ya sabéis que, como siempre, os iré diciendo a lo largo del vídeo cómo podréis participar. En cuanto a las noticias más importantes sobre la economía mundial, seguimos viendo que la atención se centra sobre todo en esa guerra de Rusia y Ucrania, que yo os digo que ese no es su principal problema, sino que es como una bomba de humo que le dan a la gente para que no intente investigar sobre los temas que sí que son preocupantes. Pero hay otra cara de la moneda, que serían esas economías que salen ganando con esta guerra y sobre todo con la crisis del petróleo. Sabéis que está a precios muy altos, entonces quien se está forrando son los jeques árabes, que básicamente controlan todo este entramado del petróleo en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que suben con fuerza y están teniendo estos PIBs, estos productos interiores brutos más altos, y además tienen una inflación muy controlada. Al contrario, obviamente, de lo que está pasando en el resto del mundo, como son en Europa y Estados Unidos. Este tipo de países, como sabéis, han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por ejemplo, la ciudad de Dubái, sabéis que hace unos cuantos años no era nada, era prácticamente todo desierto, y a día de hoy para mí es la capital del mundo de las criptomonedas y también de muchas empresas tecnológicas. Esto todo ha sido, por una parte, gracias a ese petróleo que tienen estos países, y entonces cuando el resto del mundo está sufriendo, si el precio del petróleo está altísimos, lógicamente estos países son los mejores, los que mejor se comportan económicamente a nivel mundial. Otro estudio, otra gráfica muy interesante es esta, que básicamente, si os enseñaba en los vídeos anteriores esa curva de tipos referente a bonos entre 2 y 10 años, esta se centraría en esos bonos, entre comillas, de entre 3 y 5 años. También ha sido una de esas gráficas que nos podrían advertir de las posibles recesiones, y la gente está bastante indecisa porque, como veis, cada vez que se produce una recesión, que serían estas zonas más grisáceas oscuras, sería unos cuantos meses, entre 12 y 18 meses después de que esta curva llega a la parte de abajo y vuelve a superar hacia arriba la línea del cero. Pero como veis, parece que aquí de momento aún no ha sucedido. Vemos que en el 2020, con esa pandemia, sí que durante unos cuantos meses hubo esa recesión, pero vemos que no ha sido prácticamente nada comparado con las recesiones anteriores. Entonces aquí hay dos formas de verlo. La primera de ellas sería como la que dicen estos grandes jefazos de la Fed y demás, que comentan que el mercado podría sufrir esa recesión, pero hay un porcentaje bastante más bajo de la que la gente se piensa, porque la economía sigue manteniéndose muy fuerte. Entonces simplemente podríamos adoptar como que esa recesión ya pasó en el 2020 y ahora mismo pues simplemente la economía no va a crecer tanto, pero no va a producirse esa recesión. Y la otra forma de verlo, si nos fijamos en este indicador, sería que básicamente esa recesión no empezaría en un año o en dos, como se está diciendo, sino que vendría ya en los próximos meses, porque el tiempo que ha pasado en relación con lo que nos indica este gráfico nos dice que tendría que ser ya mismo. Este post es súper interesante, nos dice ¿qué requiere una recesión? Las recesiones suelen requerir una combinación de vulnerabilidad económica y algún tipo de choque en el sistema, como por ejemplo fue esa pandemia del COVID que de golpe prácticamente nos dejó en los años 20. Y nos comentan también que este gráfico nos está indicando que la curva, la recesión de la curva de rendimiento real, está enviando un mensaje de fortaleza económica, no de recesión inminente. Aún así, se contradice completamente, porque también nos dice que las causas tradicionales de la recesión es el aumento del desempleo, que ya se empieza a ver, y también el exceso de capacidad del sistema en relación
con la demanda. Este análisis está hecho por personalidades institucionales y además desde hace unas semanas. Entonces podemos sacar algo en limpio que para mí es brutal. Y es que aquí nos dicen que las curvas actuales nos sugieren que el aplanamiento de la curva sugiere que la inflación bajará poco a poco, que el crecimiento se desacelerará o que los bancos centrales no reducirán agresivamente sus balances y venderán muchos bonos a los mercados. Entonces, esto significaría que la recesión es posible, pero no sería tampoco tan agresiva y que las probabilidades de que suceda son muy bajas. Pero con estos datos podemos sacar algo súper clave, y es que en el día de hoy ha habido ya una noticia que la Fed planea reducir su hoja de balance en 95.000 millones mensuales desde mayo. Sería casi el doble que la última vez que recortaron el balance. Básicamente están haciendo lo contrario a lo que significarían los datos de que no hubiera esa recesión económica. Así que esto personalmente me deja bastante claro de que por una parte están intentando no mentirle, sino suavizándole un poco, como hacen siempre al final, la situación a las personas de a pie, pero es que además sí que podría haber, sí que cada vez estamos teniendo una mayor probabilidad de recesión, y juntando todos los datos podría ser más pronto que tarde. En cuanto al mercado de las criptomonedas, sabéis que el día de ayer pues fue pésimo, hubo incluso monedas cayendo más de un 25% de golpe, y como veis esta era la opción más bajista que os planteaba en los últimos días. Os decía que yo iba a jugar una operación de rebote desde los 48.000 a la baja, indicándonos que se estaba produciendo un banderín bajista y que el target técnico podría llegar a los $18.000. Os decía que también era muy complicado que esto sucediera, pero de momento vemos que ha sido así, rebotó desde esos 48.000 a la baja y vemos que justo al milímetro ha tocado el centro de este canal de momento alcista, y que además vemos que ha reingresado en la zona de acumulación anterior que hemos tenido meses atrás. Esto, utilizando la teoría más básica de Wyckoff, nos diría que esta zona sería donde los compradores y vendedores han intentado operar a precios mayores, que esas operaciones han sido rechazadas, y en el momento que entra del nuevo al rango podría indicarnos que iríamos a buscar la parte inferior de ese rango, que actualmente serían los $37.000. Como digo, esto es bastante complicado que suceda, pero además tenemos esas condiciones de la economía mundial bastante malas, así que podría pasar de todo. De momento el precio sigue resistiendo en la zona media del canal, pero quería enseñaros cómo está coincidiendo perfectamente tal cual el análisis que os decía los días anteriores. Aquí os enseño otro gráfico. De hecho, aquí podéis ver una de las operaciones de trading que he hecho. Básicamente, como os decía, intenté buscar ese short desde justo los $48.000, fue así, y actualmente mi operación está en un 10% de beneficio. Creo que la hice con apalancamiento por 4 por 5, así que sería un 40-50% de beneficio. El primer take profit lo he puesto en la parte superior del canal, por si acaso el precio bajaba hasta aquí y luego ya rebotaba al alza de nuevo. Y el segundo take profit lo tenía justo en la zona media de este canal que os enseñaba. Después esperaré con el resto de la operación por si volvemos a bajar hasta estos $40.000 o después hasta los 37.000 que os comentaba que eran esa zona baja del canal. En este momento, viendo cómo está el mundo, viendo esa posible recesión, que nos sorprenda que el precio vuelva a retestear la zona superior de los 44.500 para luego seguir cayendo. Obviamente, lo que tendría que hacer Bitcoin para poder seguir al alza es mantenerse por esta zona, atacarla durante estos días, ponernos de nuevo por encima y que al menos en vez de tener máximos decrecientes tuviéramos al revés mínimos ascendentes y también máximos ascendentes, pudiendo llegar a esta parte superior del canal de nuevo con mucha más fortaleza de la que tuvimos en esta zona. Para muchos de vosotros que estáis empezando en el mundo del trading y que utilizáis indicadores básicos
como el RSI podríamos marcar tranquilamente esta línea de tendencia bajista y solamente entrar al alza en el momento que Bitcoin consiguiera en el RSI romper esta línea de tendencia bajista en el RSI. Esto nos indicaría que ya podríamos tener más fuerza para crecer, con lo cual el precio haría lo mismo. En cuanto a las altcoins, en concreto estamos ahora en el gráfico de Syscoin, vemos que prácticamente han hecho todas el mismo movimiento. Ayer cayeron muchísimo y el día de hoy parece que se han parado en zonas anteriores de soporte y han hecho unos pequeños rebotes. Como os digo, podrían ser simplemente rebotes a las resistencias anteriores que antes eran soportes para seguir cayendo, pero bueno, eso lo veremos en las próximas horas. Viendo tanto el mercado y la economía mundial tan volátil, tan débil, no se me ocurriría en ningún momento intentar comprar en alguna zona que fuera próxima a una resistencia y esperar holdearlo a largo plazo tal cual está la economía a día de hoy, sino que pretendería más aprovecharme de este tipo de movimientos de 10, 15, 20% y siempre ir asegurando ganancias. Y también tenemos que tener en cuenta en concreto con Syscoin que ha roto a la baja tanto la VWAP como la EMA Ribbon y a su vez acaba de tener un poquito de soporte en esa media de 50 periodos, que es esta línea blanca que viene por aquí. Esto ha sucedido en la mayoría de altcoins, como os estaba comentando, y además vemos que, por ejemplo, en Rose, incluso a pesar de que sí, que nos apoyamos en esa media de 50 periodos en temporalidad diaria, rompimos de nuevo a la baja la de 200, que es sin duda la más importante. Así que mucho ojo, cuidado con eso, porque podríamos de nuevo rebotar en ella y seguir cayendo. Incluso vemos que monedas muy fuertes como Solana también han tenido ese acercamiento a la media de 200, pero de nuevo han vuelto a retroceder. Al final todo se resume en lo que os llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Sí, eran buenas zonas para comprar en 34.000, 36.000, 37.000, pero teniendo en cuenta el escenario económico general a nivel mundial, lo mejor que podríamos haber hecho es hacer operaciones, por ejemplo, desde esta zona de aquí hasta la parte de arriba, coger beneficios, volver a esperar otra buena zona de entrada y hacer lo mismo todo el rato hasta que al menos consiguiéramos posicionarnos por encima de esa media de 200 periodos, que es lo más importante, y también salir de este canal alcista rompiendo al alza y buscando zonas superiores en los 50.000, 56.000. Mientras no lo haga, yo lo único que he hecho ha sido intentar buscar este tipo de operaciones cada vez que llegamos a zonas de mucha resistencia, intentar hacer trades con poco apalancamiento a la zona contraria, porque claramente llevamos muchos meses en un rango muy determinado. Espero que os haya encantado el análisis de hoy. Ya sabéis que para poder participar en ese sorteo de unos $100 en tokens de Syscoin, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo, ponerme en comentarios cuál es la moneda que holdaríais más a largo plazo en el momento en el que estamos hoy, y también seguirnos sobre todo en nuestro canal gratuito de Telegram, que es allí donde damos todo el tema de los sorteos. Sin más, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.